Hacienda Sotuta de Peón, reviviendo el Enequén o el conocido oro verde, mismo que muere con el nacimiento de las tierras ejidales. ¿Sabías que el origen de las tierras ejidales de México se dio hasta que llegó la reforma agraria de 1938 y antes de que existieran estas tierras ejidales existían las grandes haciendas? Sí, los grandes hacendados. La hacienda Sotuta de Peón es un espacio que conecta al pasado con el presente a través del diseño original de sus arcos que conectan los hilos del tiempo. Una historia de un lugar que revive el proceso del Enequén. Una historia que nos cuenta del furor del oro verde de México y cómo se acaba, y de cómo nacen las tierras ejidales, y cómo esto afectó al Enequén, pues haciendas de 3.000 hectáreas fueron expropiadas en aquel entonces y pasaron a ser de solo 300 hectáreas, lo que detonó que no se pudiera tener grandes superficies dedicadas a esta planta, algo esencial para sacar producciones prósperas. La hacienda conserva hoy el 10% de su extensión de tierra original. El restante 90% lo expropió el gobierno para formar lo que llamamos en México los ejidos, la propiedad comunal, siendo esta la causa primera que provocó el final parcial de esta industria. Sin embargo, hubo una segunda causa que fue más definitiva: la aparición de la fibra sintética, el nylon. Simplemente fue imposible competir por tiempos y costos y todo decayó. Quiero mostrarte cómo la hacienda Sotuta de Peón revive este proceso. Este es un proceso que renace cuando Adolfo Lübke adquiere la hacienda a mediados del siglo XX, con la visión de revivirla algún día, tal como lo menciona su hijo William Lübke, quien hoy, además de revivir la producción del Enequén, ha impulsado la hacienda hacia el incentivo del turismo de Yucatán. Es como lo mencionamos al principio. La hacienda Sotuta de Peón fue restaurada y convertida en una hacienda viva. Este concepto se refiere a la recreación de las actividades tradicionales de una hacienda enequenera para ofrecer una experiencia inmersiva a los visitantes. Actualmente, la hacienda ha recuperado gran parte de su esplendor y se presenta como un museo viviente que preserva el patrimonio cultural y la historia del Enequén en Yucatán. Fue fundada a finales del siglo XIX por don Raimundo Peón, miembro de una familia prominente de la región. La hacienda operó como una plantación enequenera durante los tiempos en que Yucatán vivía su auge económico, gracias a la producción y exportación del Enequén. La hacienda Sotuta de Peón es conocida por ser una hacienda viva, ya que en ella se recrean los procesos de producción del Enequén tal como se hacían hace más de un siglo. Los visitantes pueden observar el proceso completo, desde la plantación y recolección del Enequén hasta su transformación en productos terminados. Al día de hoy, esto florece el turismo cultural, ya que la hacienda ofrece una experiencia auténtica del pasado enequenero de Yucatán, permitiendo a todos los visitantes explorar la antigua casa principal, los terrenos de la hacienda y las instalaciones del procesamiento del Enequén. Los recorridos guiados incluyen visitas a los campos de Enequén, las maquinarias de la época y hasta un paseo en trucks, carritos tirados por mulas que se utilizaban en las haciendas para transportar las cargas. Sotuta de Peón no solo preserva la historia económica de Yucatán, sino también el legado social de las comunidades mayas que vivieron y trabajaron en las haciendas. Se realizan actividades culturales y exhibiciones que destacan la importancia de los trabajadores mayas en la industria enequenera. En esta hacienda podremos también ver una casa maya. También posee cenotes. La hacienda cuenta con un cenote subterráneo dentro de sus terrenos, y en realidad son 8 cenotes, lo que añade una dimensión natural y mística a la visita. Recordemos que los cenotes son cuerpos de agua sagrados para los mayas y han sido una fuente vital de agua en la región. En resumen, esta hacienda Sotuta de Peón es conocida por su papel en la preservación y revitalización de la historia del Enequén
y la vida de las haciendas yucatecas, convirtiéndose en un destino cultural y turístico de gran relevancia en la región. Pero ahora, en cuanto al oro verde, ¿cuánto significó el oro verde para México versus otra moneda mexicana de la época? El valor del oro verde, nequén, tuvo un impacto significativo en la economía de Yucatán y de México durante su auge, especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Comparar directamente el valor del enequén con las monedas mexicanas de la época es un poco complicado porque el enequén era un producto exportado que generaba ingresos en divisas extranjeras. Esto generó el auge en las exportaciones. Las exportaciones de nequén se comercializaban principalmente en dólares estadounidenses, una moneda más fuerte y estable en este periodo. Esto aumentó la riqueza en Yucatán, ya que la región generaba ingresos en moneda extranjera, mientras que el resto de México estaba más vinculado a la economía interna y al peso mexicano. El peso mexicano de esta época fue afectado por varias devaluaciones y fluctuaciones en el siglo XIX y principios del XX, debido a la inestabilidad política, la guerra de reforma y la Revolución Mexicana. En cambio, los hacendados enequeneros que obtenían ingresos en dólares tuvieron una relativa ventaja económica. Yucatán llegó a exportar más del 90% del enequén del mundo, generando enormes ingresos para los hacendados y el gobierno local. Este oro verde tuvo un gran poder económico, pues los hacendados que vendían enequén en el mercado internacional acumulaban fortunas inmensas. Las ganancias de las exportaciones se traducían en una élite económica en Yucatán, que tenían un nivel de vida más alto que en otras regiones de México. Los ingresos generados por el enequén superaban con creces lo que se podía obtener en la economía interna de México basada en la moneda local. Solo que esto generó también desigualdad, y es que a pesar de la riqueza generada por el enequén, esta no fue distribuida equitativamente. La mayoría de la riqueza estaba concentrada en las manos de los hacendados, mientras que la moneda local que se pagaba a los peones no reflejaba el valor real de su trabajo, lo que exacerbaba la desigualdad social en la región. Toda esta historia se sumerge y se vive en la hacienda Sotuta de Peón, la única hacienda que hoy trae a la vida un proceso tan importante para México. Este fue otro episodio más de Charlas Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que si te gustó, lo compartas con quien creas que también le pueda gustar. Puedes escuchar nuestros episodios semana con semana en todas nuestras plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Threads como Charlas Podcast, Charlas con X. Y también en las redes de Alejandra Gustacara, Ale Bumore y Francisco Gutiérrez Madrigal, en donde estaremos compartiendo los proyectos inmobiliarios más destacados del país. Te estaremos contando el crecimiento de las zonas y también de cómo todo ha beneficiado la economía de México.